Bueno, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, pues quiero agradecer la asistencia a todos los que nos acompañáis esta noche, que como hemos comprobado una noche de mucho frío y os agradecemos que estéis hoy aquí con nosotros porque la verdad que la ocasión pues lo merece. Saludar en primer lugar a los presentes aquí conmigo en la mesa, como son Jesús Cuadro, autor de la investigación, y Rafael Villa, que es gestor cultural de Priego de Córdoba. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí dirigirme hoy a todos ustedes en esta ocasión tan especial para presentar el libro que hoy tenemos aquí con nosotros, Nicetistas y Valverdistas de Priego de Córdoba de 1993 a 1939, escrito por el destacado investigador don Jesús Cuadros Callava. Jesús, director del Archivo Municipal de Priego de Córdoba, está en posesión del título de licenciado de Historia, es doctor por la Universidad de Granada y ostenta la distinción de académico de la Real Academia de Córdoba. Esta obra representa el fruto de una exhaustiva investigación que desentraña las luchas y los enfrentamientos políticos que marcaron el destino de la comarca de Priego de Córdoba durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Los protagonistas de esta trama fueron las dos familias políticas preponderantes, los nicetistas y los valderistas. El autor ha trazado cuidadosamente la crónica de estos acontecimientos, proporcionando un análisis detallado de las complejidades políticas en la comarca de Priego de Córdoba. Su enfoque cronológico ofrece una visión ordenada de la evolución política de la ciudad, desde los años de la restauración borbónica hasta los tiempos posteriores de la Guerra Civil. Jesús no solo se limita a narrar los hechos, sino que también se sumerge en el análisis de las claves históricas que definieron la subbética cordobesa. Destaca especialmente el periodo de la restauración borbónica, donde el cambio gubernamental estaba ligado a la alternancia entre partidos dinásticos conservadores y liberales. Surge en este contexto una figura política destacada, don Niceto Alcalá Zamora, que aglutinará a los liberales del sur de Córdoba. La llegada de la dictadura de Primo de Rivera y los intentos de reforma política durante su gobierno son examinados con bastante detalle. El autor ilustra cómo estos esfuerzos no lograron erradicar el caciquismo y tampoco consiguieron instaurar la deseada política liberal en España. La Segunda República, proclamada en 1931, abre una nueva etapa de la historia de la comarca de Priego de Córdoba, marcada por transformaciones económicas, políticas y sociales. Sin embargo, el libro señala cómo estos cambios significativos no lograron alcanzar los objetivos antes de verse interrumpidos por la insurrección militar de 1936. Jesús Cuadros nos transporta a estos tumultuosos años, describiendo la carga de la lucha de clases y la posterior represión que desmanteló el sistema político republicano en todo el país. La narrativa se enfoca también en los trágicos episodios vividos en Priego de Córdoba durante estos años oscuros, con cárcel, tortura y fusilamientos como tristes protagonistas. La narrativa es aplicable también a Rute, ciudad donde existía un núcleo nicetista que vivió los mismos episodios que se vivieron en toda Andalucía. En definitiva, el libro que hoy se presenta, Nicetistas y Valverdistas, es un testimonio valioso que nos sumerge en la historia reciente de la subbética cordobesa y especialmente de Priego de Córdoba. Este libro nos invita a reflexionar sobre los acontecimientos que moldearon la ciudad y a comprender la complejidad del poder político en un periodo crucial de la historia española. A través de esta obra, Jesús Cuadros contribuye significativamente al entendimiento de nuestro pasado colectivo y al legado que aún perdura en la subbética cordobesa durante un siglo después,
aunque se sienten los terribles episodios vividos en este rincón aislado de Andalucía. Para finalizar, me gustaría resaltar que en Rute la figura más destacada del nicetismo local fue Diego Molina Rueda, quien gozaba del aprecio de los industriales y propietarios más destacados de la localidad. Don Diego Molina fue diputado provincial entre 1923 y 1924 y formó parte de la Comisión Gestora de 1931, en un periodo de dificultades económicas en todo el país. Como seguidor de don Niceto, se integró en la derecha liberal republicana y posteriormente se unió al Partido Progresista, que aglutinó a la mayoría de los nicetistas después de su escisión. Es relevante destacar que Diego contrajo matrimonio con Ana Victoria Rodríguez Jiménez y junto con su cuñado Rafael Reyes promovió publicitariamente el animal chaquido, llevado este destilado a las principales tertulias literarias del país. Pues nada, dicho esto, agradezco vuestra atención e invito a que leáis el libro, que la verdad que es una investigación que realmente merece la pena. Muchísimas gracias. A continuación, Rafael Vila nos va también a informar un poquito, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y a todas. Y muchas gracias a Loli Ortega Pacheco, delegada de Cultura de este Ayuntamiento de Rute, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y, por supuesto, gracias a Jesús Cuadros por su deferencia al invitarme a la presentación de su nuevo libro, cuando se trata, como es el caso, de una obra que viene a colmar una laguna que, en mi opinión, empezaba a ser excesiva en la historiografía preguense. No puedo sino sentir una enorme satisfacción como paisano suyo. Y gracias, además, porque no siendo yo un especialista ni estudioso de la historia, y mucho menos de la historia de Priego, me has requerido, de forma temeraria sin duda, para acompañarte a dar a conocer una obra que trata, en su sentido más amplio, de cuestiones sobreestudiadas y controvertidas, y estrictamente de tramas locales que se apostaban lejos de mis conocimientos. Los años previos a la Guerra Civil, o el largo periodo que se corresponde con el caciquismo, no suscitaron mi curiosidad hasta los años 90, coincidiendo con la aparición de una serie de pseudohistoriadores y comentaristas que emprendieron un revisionismo que englobaba la Segunda República, la guerra y el franquismo, de cariz netamente reaccionario. Ingenuamente creía yo que esta rehabilitación consistiría en una eventualidad fácil de soslayar, todo lo contrario. A finales del siglo XX, las interpretaciones profranquistas de la contienda se instalaron en un primer plano, y esto es importante, por personas ajenas al mundo académico y a la historia en sí misma. La necesidad de conocer las causas de esta guerra por parte de un público en general que recuerda o le hacen recordar el franquismo como algo positivo ha sido fundamental para la proliferación de tanto escritor diletante. Con su esgrima verbal ha captado a un público también joven que ha encontrado su leitmotiv, su referente en el franquismo, poniendo en tela de juicio los partos de la transición. Como digo, se ha legitimado historiográficamente bajo un revisionismo histórico que lleva a cabo una interpretación perfectamente adaptada a sus apriorismo ideológico en un análisis que sencillamente no se atiene a norma científica alguna. Ahora, millones de ciudadanos coinciden en resucitar cuestiones zanjadas y coinciden en dinamitar consensos sobre la Segunda República, la guerra o el franquismo. Son los mismos lectores que dan de lado, que han renunciado a una historiografía nada izquierdista y que obvia las obras académicas de Stanley Painter, de Antonio Manuel Moral Roncal, de José Manuel Cuenca Toribio, de Alfonso Buñón de Mendoza, Pedro Carlos González Cuevas o Guillermo Cortázar, quienes desde hace tiempo y desde posiciones conservadoras vienen insistiendo en llevar la discusión histórica al terreno de donde nunca debió de salir. Esto es, el campo historiográfico en sentido estricto. En resumidas cuentas, gran parte de la población ha asumido como verdad irrevocable estos tres periodos, República, Guerra y Franquismo, lo que nos cuentan personajes como César Vidal,
Pío Moa o Jiménez Los Santos. Lo cierto, lo tristemente cierto, es que el daño ya está hecho. Una parte de la ciudadanía española se ha acercado exclusivamente a la Segunda República y sus consecuencias a través de estas publicaciones, y es que el éxito se cotiza más alto que la verdad. Como cualquier español medianamente informado, desde mediados de los años 80, hemos sido testigos del cambio que, avanzada la transición, se produjo en los nietos de los que vivieron el trauma de la guerra. Sus padres habían guardado silencio a lo largo de varias décadas. Ahora ellos, los nietos, querían saber, averiguar los acontecimientos que rodearon la desaparición, la represión, la cárcel, el exilio o la muerte del abuelo. Y querían saber para entender. En general, se trataba, a mi juicio, de un proceso lógico, de un cariz humano muy señalado, natural. No percibía yo deseo de venganza, sino firmeza en saber. Eran personas que asumían que si la derecha, ni la derecha de hecho ni la izquierda actual eran las mismas del pasado, y por supuesto no albergaba eso de que un novelista definía como arrogancia desdeñosa y llena de orgullo, de una seguridad cargada de desprecio. Pero todo eso ha cambiado, y vaya por delante que la duda no es cómoda, pero la certeza absoluta es ridícula. Solo los tontos están totalmente seguros de lo que dicen. Poco público se interesa por la objetividad, por la lectura de historiadores profesionales y se echa en brazos de aficionados que arman sus relatos con infinidad de datos, pero olvidando que, como apunta Eric Hobsbawm, hay que invitar, obligar a los investigadores a ejercer una vigilancia sobre la historia que circula. La capacidad crítica de la historia no debe limitarse a la sola recusación de las imposturas. Puede y debe someterse a criterios objetivos de juicio, las falsificaciones que, sin presentar ningún documento falso, proponen argumentaciones inaceptables. Porque efectivamente estas publicaciones a las que me refiero están construidas como una manipulación indecorosa de los mismos datos que se ofrecen por parte de los historiadores académicos. Perdón. Por otro lado, la tarea del historiador es ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma, pero sin emitir juicios de valor. Así pues, nada de condenar un periodo entero de nuestra historia o de ensalzar absolutamente etapas de las que no nos sentimos orgullosos. España, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un proceso azaroso, de múltiples casualidades y casamientos, que con el telón de fondo de los movimientos políticos y sociales internacionales se ha convertido en una nación compleja, en un Estado casi federal cuya historia es un campo de batalla continuo. Cada facción partidista lucha por imponer su relato del devenir de la nación española. No digamos si ampliamos el punto de vista con los nacionalismos periféricos. Hay demasiada historia de España, muchas narrativas y mucho cuento sin duda. Pero como se apunta en el prólogo, es de rigor que el historiador se le exija estar libre de todo apriorismo ideológico o político, porque no debemos permitir que las ideologías utilicen la historia como un instrumento para cimentar sus propios intereses. Para que los ciudadanos puedan crecer en libertad, deben tener el conocimiento más científico posible del pasado. Pero la cuestión no es tan simple, y es largo y fructífero el debate sobre las interferencias de la ideología en la escritura histórica, con conformidables argumentos y grandes nombres que o la defienden o la impugnan desde campos como la sociología, la filosofía o la historia. En mi opinión, convendría intentar alcanzar una suerte de pacto narrativo. El relato histórico es posible solo con el consentimiento tácito del que lee. Un pacto, decimos, en virtud del cual, para creer en sus palabras, demandemos del historiador que use la información de la que disponga con la intención de extraer conclusiones y de ser honesto, que deduzca a intérprete como lógica las fuentes, que no sea mendaz, que no seleccione los datos interesadamente, que pertrechado de argumentos sólidos y verosímiles se aproxime con una lente científica a esa realidad que se vivió. Y esto es fundamental. Es un contexto social, político, económico y mental distinto. Y así considero que ha procedido el doctor Cuadros Callava
con este libro en el que se evalúa el caciquismo conservador, tan decisivo en Priego y sus comarcas, y sus consecuencias políticas y sociales, así como los distintos ámbitos en los que el ejercicio del republicanismo se manifestó en el caso concreto de esta ciudad. Las circunstancias sociales, económicas y políticas del país fueron marcando el paso de los acontecimientos que se vivieron en Priego, y desde el albor del siglo pasado también es cierto que la cuestión agraria y la paulatina radicalización de las fuerzas políticas y sindicales no podían hacer de Priego una excepción. Y es innegable que la exacerbada rivalidad entre bardelbista y nicesista infectó los ánimos y excitó las disputas en una sociedad preguense que, por el otro lado, no seguía en algunos aspectos el camino trazado por las comunidades locales del resto de Andalucía. Una infeliz ironía esta: dos fuerzas conservadoras enfrentadas y un pueblo que se empobrecía sin, en principio, mostrar aptitudes radicalizadas y conservando casi de forma unánime hasta el final sus creencias y rituales religiosos. Comprenderán, pues, que con este texto Jesús Cuadros aborda uno de los temas más afilados y complejos de un historiador puede enfrentar desde un punto de vista social o político, esto es, fuera de los márgenes de lo propiamente historiográfico, más si cabe cuando el objeto de trabajo es su propio pueblo. Jesús Cuadros Callava, ya lo ha comentado Loli, es de Priego de Córdoba, nació en el 57, voy a decir su edad porque todavía se puede. Es profesor de Educación General Básica, licenciado en Geografía e Historia, doctor por la Universidad de Granada. Profesionalmente, desde el 83, ejerce como director del Archivo Histórico Municipal de Priego y está vinculado desde 1990 a la Universidad de Granada como tutor de práctica. Desde 2016 pertenece al Grupo de Investigación, Laboratorio de Investigación y Formación y Profesionalización SJ059 de la Universidad de Granada. En el campo de la historia, sus líneas de investigación están orientadas a enseñar esta disciplina, a la construcción del tiempo histórico y a la recuperación de la memoria y conciencia histórica de los periodos primo-riveristas, republicanos y represión franquista. En el ámbito cultural, desde el 97, responsable editorial de la revista Legajos y autor de varios libros y artículos, ha organizado, dirigido y participado en múltiples jornadas, cursos, congresos y simposios, y en 2019 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, que por cierto yo estaba allí, puedo ser testigo de ello. Persona altamente formada, pues Jesús Cuadros se ha convertido en portavoz historiográfico de un periodo de nuestro pasado al que ahora inexcusablemente hay que acercarse sin prejuicios. El sistema democrático, sea cual fuera su forma, república o monarquía, exige ciudadanos formados e informados que practiquen la crítica como norma, que atiendan a las perspectivas a priori desacordes, que no se enquisten en sus ideas sin antes escuchar otras. Así es como funciona el debate intelectual: dudar, preguntar, discutir. Y no a base de consignas descalificatorias e insultos que solo conducen a miedos mutuos o a peligrosos abismos. Estamos, pues, ante la aparición de un libro necesario, de un autor imprescindible y ante una persona de la que me siento cercano y, por supuesto, feliz de sus logros, al que devotamente reitero mi reconocimiento. Y hoy más que nunca, y a la que agradezco el honor y la inmensa alegría que para mí supone acompañarlo en este momento como este. Con que muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias por haberme dejado que diga todo esto. Sí. Buenas noches, bienvenidos todos a la presentación del libro Nicetista y Valverdista 1913-1939. Para comenzar, me gustaría agradecer el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Rute y en especial a su concejala delegada, Loli Ortega, también a la concejala, a la teniente de alcalde, que hoy está con nosotros, Ana Molina, a los que transmito junto al Ayuntamiento mi más profundo agradecimiento por su disposición para la presentación y difusión de esta investigación. Igualmente, en segundo lugar, deseo expresar mi agradecimiento a mi amigo de la infancia, Rafael Vila, fototécnico y asesor de arte gráfica, quien ha colaborado conmigo estrechamente durante estos últimos años sobre temas de investigación de historia local de Priego de Córdoba.
y hoy se ha ofrecido acompañarnos para compartir sus conocimientos aquí en la villa de Rute. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a todos los amigos que se han desplazado desde Priego de Córdoba y a los vecinos de Rute que nos acompañan en esta ocasión. Y en especial quisiera nombrar a la nieta de Diego Molina, María Victoria, que nos acompaña, y a la familia Rovira, que siempre nos ha apoyado, tanto en Priego como aquí en Rute, incluso en Almedinilla, en alguna que otra ocasión que se han desplazado toda la familia, Pascual, Ignacio, Kika. Muchas gracias a todos y, por supuesto, también me han dicho que le dé un saludo desde aquí muy grande a la niña revolucionaria de Cuba, que hoy nos acompaña. Y a un placer. Muchísimas gracias a todos. Por último, también quisiera decir que mi mayor consideración va dirigida a todos los familiares de las víctimas y represaliados de la guerra civil que han rememorado para este libro momentos y situaciones muy difíciles de describir. La verdad es que ellos, con sus vivencias, han sido los verdaderos protagonistas de la recuperación de estas páginas que estaban en blanco de la historia local de Priego y también de la memoria histórica y democrática de toda la comarca de las subbéticas cordobesas. Bien, este libro que tenemos hoy en nuestras manos, que vamos a presentar, nicetistas y valverdistas, la verdad es que ha supuesto una experiencia muy enriquecedora. Este proyecto de investigación se gestó durante el curso escolar, el curso académico 1992-1993, cuando preparaba los estudios de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. El objetivo principal era estudiar las luchas entre las dos familias políticas prieguenses que regían los destinos de la ciudad, y hablamos de los seguidores de don Niceto Alcalá Zamora, los nicetistas, y de José Tomás Valverde y sus partidarios, los valverdistas. Pero ¿quién eran estas familias? Estas familias no eran una familia de izquierda y otra de derecha, no, eran familias burguesas, era una sola familia que tuvo un enfrentamiento por una pequeña causa y se formó una marimorena como se forman en todos los sitios y en todas las familias. Hablamos de personas burguesas, hablamos de industriales, hablamos de terratenientes, hablamos de una sola familia que tenían incluso hasta lazos comunes. Bien, y en sus páginas de este libro hemos pretendido establecer las claves de la historia de nuestra ciudad a lo largo de los últimos años de la restauración borbónica, la dictadura de Primo de Rivera, el gobierno del general Berenguer, la caída de la monarquía, la proclamación de la Segunda República y, por último, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 con toda la represión. Para su construcción y como punto de partida, me he centrado en el estudio, análisis y en el cruce de datos de toda la documentación depositada en los diferentes archivos nacionales, provinciales y locales. Además, también he recurrido a las hemerotecas para consultar las noticias de la prensa, otorgando validez historiográfica a nuestro estudio. Y en ella he analizado las diferentes corrientes de opinión, actitudes políticas o ideológicas del periodo estudiado. Una vez organizada y estudiada la información, afronté la tarea de trabajar las numerosas páginas que se encontraban en blanco de la historia de nuestra ciudad, Priego de Córdoba. Y esto propició que redactara en un primer momento un primer libro, un primer estudio sobre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, que sirvió como marco teórico para la defensa de mi tesis doctoral. Y después vino la represión. Tema específico que presenté en el año 2019 en Priego de Córdoba y en toda la subbética, incluso también aquí en Rute, en la Casa de Cultura, otro día también con mucha lluvia y mucho frío, por cierto, y con esa investigación cierro este trabajo. Es verdad que cada una de estas historias relatadas daría para un libro, pero había que estructurar y plasmar muy bien la información para conseguir recogerla toda entera y escribirla en un solo volumen, como así ha sido.
En las páginas que se ofrecen al lector se ponen de relieve el contexto y los hechos que acontecieron en Priego y que constituyen el reflejo de una España que sufría entonces las consecuencias de varios intentos de transformación a nivel económico, político, social, muy relevantes, pero que en su corto espacio de tiempo, la verdad, no alcanzaron su objetivo. Igualmente damos a conocer las luchas y los enfrentamientos personales, familiares e ideológicos de una pequeña élite social que arrastraba a toda la población e incluso a muchos otros pueblos de la subbética cordobesa, que controlaron el destino de las distintas ciudades desde las primeras décadas del siglo XX hasta después de la Guerra Civil. A ahondar en ello, la verdad es que me ha permitido estudiar el funcionamiento del poder político caciquil, así como de los mecanismos que se hizo uso para controlar un ayuntamiento durante los últimos años de la restauración de la restauración borbónica, donde el turnismo en la localidad quedó trastocado en un principio en beneficio del Partido Liberal adepto a don Niceto Alcalá Zamora. Hay que recordar que don Niceto fue nombrado en 1905 como diputado a Cortes y a partir de esos momentos arrasó políticamente en toda la subbética cordobesa. En estos años, cuando se produce el enfrentamiento entre las dos facciones políticas de la localidad, y el tema fue la distribución de la red de agua y la canalización de la agua de la Fuente del Rey. Y este fue el detonante de unos desafíos que se iniciaron en 1915, cuando José Tomás Valverde escribió un artículo en la revista de su padre, Carlos Valverde, poeta, alcalde, diputado, que se llamaba Patria Chica, donde analizaba y abanderaba el problema de las aguas. A partir de ahí surge la confrontación política, familiar e ideológica de estas dos familias y que llega prácticamente hasta nuestros días. Posteriormente, durante la dictadura de Primo de Rivera, el intento de desarraigo del caciquismo fue liderado en Priego de Córdoba por José Tomás Valverde, que inició un proceso de responsabilidades administrativas que iba destinado a minar el prestigio de don Niceto y el poder de los nicetistas, y que se tradujo en persecuciones, embargos, detenciones y delaciones. Y es en estos años dictatoriales cuando se establecen a nivel nacional tres importantes estructuras para reforzar el nuevo modelo político. En primer lugar, el dictador fundó el Somatén, que se convirtió en pieza testimonial de la defensa del orden público y en el principal instrumento de la justicia, la moral y el progreso. En segundo lugar, creó la Unión Patriótica, que absorbió la ideología del directorio y se convirtió en su instrumento. Y por último, la Asamblea Nacional Consultiva, la cual representaba a todas las clases e intereses sociales. Y en lo que a Priego se refiere, exactamente igual que en toda España y que en toda Andalucía y que en la subbética y que incluso aquí en Rute, partiendo de un proyecto de desaneamiento presupuestario, los primeros objetivos se orientaron hacia otros proyectos que requerían cambio urgente, es decir, la red de distribución de agua, una red de infraestructura de alcantarillado, la pavimentación de las principales calles de la ciudad, que eso se hizo con adoquines, que se adoquinó casi toda España, y una casa consistorial y las escuelas graduadas, que fue otro de los motivos de un enfrentamiento que hoy en día se sigue escribiendo de ello, del enfrentamiento de las escuelas graduadas. La realización de esta obra, la verdad es que supuso un doble beneficio para la ciudad. Se mejoró el nivel de vida con la obra ejecutada y se dio cierta estabilidad de empleo a aquellos jornaleros que tenían que irse a otros municipios en busca de un salario digno. Sin embargo, al pretender acometer en tan poco espacio de tiempo todos aquellos proyectos que no se habían hecho en tantos años, los ayuntamientos se vieron abocados a pedir un empréstito con el Banco de Crédito Local, que degeneró generalmente en todos los ayuntamientos una situación de fuerte endeudamiento. Puedo decir que en Priego
la carga este endeudamiento se terminó de pagar, según los libros de contabilidad, en 1962. Así, cuando se produjo la recesión económica de 1929, todo quedó paralizado, las arcas municipales estaban sin dinero y se entró en la República con una hambruna muy grande. Cronológicamente estamos hablando en el ámbito nacional, estamos hablando del gobierno Berenguer, el cual por su parte quiso que la política española volviera a 1923, reconstruyendo los viejos partidos políticos, y como consecuencia se forma un ayuntamiento liberal adepto a la figura de don Niceto Alcalá Zamora, que gobernó el municipio sin una política definida hasta la proclamación de la Segunda República. Y en este tiempo cuando el gobierno convoca unas elecciones al estilo tradicional, pero claro, esto ya en 1930 no era posible. Sus consecuencias se apreciaron, como todo el mundo sabe, en las elecciones municipales de 1931, cuyos resultados analizados y estudiados en este trabajo no hicieron desaparecer de Priego los rasgos del caciquismo que se venían realizando desde los inicios de la restauración borbónica. Llega la Segunda República, se proclama en abril de 1931 bajo la presidencia de don Niceto Alcalá Zamora y se concreta con varios intentos de transformación a nivel económico, social, político y que quedaron eclipsados en la localidad por las luchas de estas dos familias entre los nicetistas y la venganza que realizaron posteriormente los mismos nicetistas. En medio de estas aversiones, Valverde intentaba a través de sus contactos a nivel provincial y local poner freno a una situación que no se la esperaba, pero que él también la había realizado durante la dictadura de Primo de Rivera. La República de Abril, aquella república que esperaban todos los españoles, significó la gran esperanza de la mayor parte de los españoles. Una gran masa social tenía puestas sus ilusiones en la modificación y en la estructura social y agraria tradicional. Por eso los primeros decretos promulgados fueron relativos a la política agraria junto a los relativos a la educación y a las reformas militares. Es en este periodo cuando en Priego, al margen de la legislación sociolaboral, la política municipal estuvo centrada en depurar las actuaciones de la dictadura y en el cambio de los nombres de calle. Además, el ayuntamiento nicetista, bajo el auspicio siempre de don Niceto, fomentó el desarrollo de infraestructura de obras públicas, la sanidad y la beneficencia junto con los proyectos educativos. Estas actuaciones, siempre apoyadas por don Niceto a nivel particular y desde la presidencia de la República, mostraban un proyecto ambicioso cuya finalidad social era dotar a la población de una red de infraestructura, servicios y comunicaciones dignas de una ciudad que se había convertido en aquellos años en la primera ciudad de la Subbética. Entre los objetivos principales, como en todos los sitios y aquí en Rute también, se encontraban levantar edificios y el arreglo de las calles. En Priego se edificó la prisión del partido, se realizó una plaza de abasto, una pescadería, se pavimentaron las calles, las principales calles que quedaban por pavimentar, se siguió con la distribución de la agua, de canalización de la agua de la Fuente de Rey y la red de alcantarillado, se hizo un cuartel de la Guardia Civil, una casa consistorial, una subbrigada sanitaria, una casa de socorro, un grupo escolar, un instituto de segunda enseñanza que la verdad fue una gloria porque dio cobijo a todos los estudiantes, no solo de la Subbética, sino de provincias limítrofes, una escuela de arte y oficio que dio la oportunidad de dar trabajo, de dar posibilidad a los trabajadores que estudiaran en turno de noche, que era la primera vez en la vida que una mujer podía ir a estudiar a la Escuela de Arte y Oficio. Mi madre estuvo allí trabajando y estudiando, vamos. Y también una granja agropecuaria que dio cobertura a los agricultores de la localidad.
La materialización de estos proyectos se realizó durante el Bienio Negro, año de gran retroceso en las conquistas sociales obtenidas durante el primer bienio reformista. Y es en estos años cuando los miembros de las distintas organizaciones obreras de la localidad, insatisfechos por el ritmo de la reforma agraria y el gran fraude en la adquisición de las tierras del castillo de Priego, convocaron y lideraron todas las huelgas durante este periodo. En esta situación de conflictividad se llegan a las elecciones de 1936, cuyo resultado lo conocemos todos. El Frente Popular consiguió la mayoría absoluta. Y durante estos días una gran cantidad de acontecimientos se sucedieron con rapidez. El 7 de abril el Congreso acordaba la destitución de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y el 10 de mayo se elegía a Manuel Azaña como nuevo presidente de la misma. En esta coyuntura, el país sufrió la insurrección de una importante facción del ejército. El fracaso del golpe de Estado del levantamiento militar, incitado por los altos mandos africanistas, contra el gobierno legalmente establecido por la República, apoyados por el ejército, por la Iglesia y un sector de la sociedad, desencadenó una guerra civil donde los sublevados, favoreciendo a las clases dominantes, impidieron la construcción de una democracia representativa. En este contexto, a partir de julio de 1936, mostramos en Priego la esencia violenta del franquismo y sus múltiples manifestaciones represivas. Así, en aplicación a las instrucciones reservadas de los bandos de guerra del general Mola, fueron encarcelados todos los dirigentes de los partidos políticos y sindicatos de izquierdas no afectos al movimiento, aplicándoseles castigos ejemplares para evitar cualquier conato de rebeldía. Los procedimientos empleados para lograr estos fines los podemos clasificar y así están estructurados en el libro en las diferentes modalidades. En primer lugar tenemos la represión penitenciaria, que incitó la investigación, a las denuncias y a la delación. Aquí tenemos en pantalla los diferentes personajes y personas de Priego y de la misma subética cordobesa que sufrieron en sus carnes este tipo de represión. En segundo lugar, la represión sangrienta que conllevó el asesinato y desaparición también de numerosas personas durante las noches del verano sangriento de 1936, en las que se realizaron paseos, sacas y fusilamientos arbitrarios. Amparados en la ley de traslado, en los traslados de un centro penitenciario a otro, a mitad de camino paraban, bajaban de la camioneta a las personas, a los reos, y le aplicaban la ley de fuga. Aquí tenemos también igualmente a 2 o 3 concejales del Ayuntamiento de Priego. Es el anterior. Bien, sí. Tenemos a Andrés Ortiz y Antonio Orgaz, 2 concejales socialistas que murieron en las cunetas de Monturque. Y igualmente otros tantos se escaparon y por ello, personalmente, que los entrevisté yo, un par de ellos que quedaron vivos, pude conocer cómo fue toda la trama del verano sangriento de 1936. La represión cotidiana originó saqueos, palizas y humillaciones públicas, como los paseos exhibitorios de las mujeres rapadas tras la ingesta de resino. Y aquí sí tenemos a la abuela, no, a la bisabuela de la familia Rovira. Ella fue realmente machacada y masacrada. La pasearon medio desnuda, le habían aplicado el resino y con sus necesidades en el cuerpo y una banda de música, los niños se mofaban de ella durante un paseo y un espectáculo bochornoso, la verdad. Al día de hoy, numerosas personas que vivieron aquellos acontecimientos lo cuentan y se estremece uno. La represión económica se estableció con la aplicación de la ley de responsabilidades políticas que arruinó a numerosas familias. A la par,
La represión administrativa consistió en la depuración y suspensión de numerosos funcionarios. La verdad es que el objetivo principal era limpiar toda la administración pública de todos aquellos funcionarios que no se habían puesto a su lado el 18 de julio de 1936. La represión política suprimió también todos los partidos políticos y sindicatos de izquierda y creó el Partido Único, Falange Española, Tradicionalista y de las Jons. Y fue entonces cuando todos los concejales nicetistas y socialistas de la localidad fueron perseguidos y represaliados. Entre ellos también podemos decir que fue perseguido y represaliado Ignacio Rovira Juan, abuelo de la familia Rovira. Y también fue represaliado y perseguido José Serrano Ramos, con familia aquí también en Rute, que fue gobernador civil de Almería, fue diputado a Cortes y alcalde de Priego. Bien, y por último, en aplicación a la represión contra la masonería y el comunismo, numerosas personas fueron denunciadas, apresadas y fusiladas por su pertenencia a partidos de izquierda o a la orden iniciática. Y aquí quisiera decir también que hubo dos personas ilustres de Priego de Córdoba, que fueron fusiladas por su pertenencia a la masonería. Uno de ellos fue Rogelio Luque, está ahí arriba, Rogelio Luque, un librero muy reconocido que puso una librería en Córdoba y existe, los nietos tienen la librería Luque, que fue denunciado por otro librero por tener y vender libros esotéricos y aquellos libros que también estaban prohibidos. Fue arrestado por su pertenencia a la masonería y fusilado en 1937. Y otro de los prieguenses ilustres que fue fusilado fue Eugenio Entrambasagua, que está debajo de él en la pantalla. Eugenio era hijo, nacido en Priego, e hijo también de un alcalde que su padre fue alcalde durante la Restauración Borbónica en 1902, creo recordar, y también fue presidente de la Hermandad de la Caridad. Eugenio era masón. Fue concejal del Ayuntamiento de Málaga y alcalde de Málaga durante la República y los primeros años de la Guerra Civil. Eugenio se dedicó a trasladar a numerosas personas que eran perseguidas y las pasaba con un barco a Gibraltar. Salvó a cerca de 700, 800 personas, según está reconocido. Fue denunciado, fue apresado y fue asesinado en la puerta del cementerio de Málaga. Finalmente, Priego quedó tan marcado por la represión social y política que dejó como testimonio permanente a una sociedad destrozada, sometida por los vencedores y traumatizada por unos recuerdos que casi nadie quiere revivir, en parte debido a la influencia que hoy en día ejercen los vencedores, problema que este autor ha constatado a lo largo de todas estas investigaciones. Bueno, y con esto termino esta disertación, la presentación del libro, que espero que le haya gustado, y tienen ahí un libro para entretenerse con 600 páginas, si es de vuestro parecer. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, aquí habéis podido comprobar que Jesús nos ha hecho un detalle bastante exhaustivo sobre esta investigación que ha llevado a cabo y que, bueno, aquí la ha plasmado en este libro, que animamos a que lo compréis a todos aquellos interesados en conocer en profundidad toda esta etapa de nuestro entorno, en este caso de Priego de Córdoba. Y nada, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.